¿Qué entendemos por industria cultural? ¿No? Entonces nos preguntamos cuando estamos hablando de una industria cultural, ¿qué es industria cultural y por qué hay una diferenciación con la industria creativa? Puse esta imagen aquí para pensar un vallenato, ¿cómo lo podemos catalogar? ¿Dentro de industrias culturales o como una industria creativa? Aquí era un poquito para hacer reflexión, porque mucha gente cree que es lo mismo la industria cultural y la industria creativa, y hay unas connotaciones en las definiciones que crean diferencia entre esos dos conceptos. La industria cultural, se empezó a hablar de industria cultural en 1944, con Adorno, que en 1944 habló de la mercantilización del arte y de la cultura. Cuando se habla de la mercantilización del arte y la cultura, no se piensa en la industria como pensamos nosotros ahora, por ejemplo, en la industria disquera, sino en masificar o en producir masivamente los bienes de arte y cultura para tener con el fin de la accesibilidad, básicamente. Iban más dirigidos a la accesibilidad a la gente. Y para eso, entonces, hago una revisión y tomo unas definiciones que están, esta primera que hace la Comisión Europea. No me escucho. Vale. La Comisión Europea en 2010 define las industrias culturales como aquellas que se dedican a la producción y distribución de bienes y servicios que en el momento en el que son desarrollados se consideran que tienen un atributo, uso o propósito específico que contiene o transmite una expresión cultural independientemente del valor comercial que pueda tener. Eso es muy importante, ténganlo en cuenta. O sea, independientemente del valor comercial que pueda tener. Posteriormente, podemos encontrar la definición de la UNESCO, la definición de un experto académico. La UNESCO definió la industria cultural cuando los bienes y servicios culturales son producidos, reproducidos, almacenados o difundidos según criterios industriales y comerciales, es decir, una producción en serie, una estrategia de tipo económico prioritario enfocado sobre todo a la aspiración del desarrollo cultural, que pueden tomar la forma de bienes o servicios y generalmente están protegidos por el derecho de autor. Es decir, aquí ellos ya lo articulan a los derechos de propiedad intelectual, esa industria cultural. Posteriormente, no posteriormente, sino este académico nos dice que son los bienes que tienen un valor económico que se derivan de su valor cultural, medios de difusión, cine, publicación, música, artesanía, teatro, literatura, museos, etcétera. Todas aquellas actividades que han sido elegibles para financiamiento público como arte, es decir, ahí ya le da una connotación diferente, es decir, aquellas actividades que son elegibles para financiamiento público como arte. Entonces yo me pregunto, ¿en cuál de estas dos definiciones creen ustedes que entraría un cuadro? El arte, ¿cómo la podríamos catalogar dentro de esas definiciones de industrias culturales? ¿Dentro de la definición que plantea la UNESCO o dentro de la definición que plantea este académico que dice que es objeto o pueden ser susceptibles de financiamiento público? Y aquí nos preguntamos también, por ejemplo, el tema de los museos. ¿Cómo los encuadraríamos? Los museos tienen un valor cultural, no están ellos en sí mismos ligados a la propiedad intelectual, o sea, como derechos de autor, pero sí son elegibles para el financiamiento público como arte. Y acá en el género, por ejemplo, en el género musical, también hablaríamos que están ligados. Probablemente habría que hacer una diferenciación. Por ejemplo, cuando son financiados públicamente los festivales, los carnavales, están financiando un conjunto de actividades que promueven en ese conjunto entre ellas promueven algo cultural, pero en sí mismo una canción es objeto de propiedad intelectual, ¿sí? Que puede ser o no estar sujeta a ese financiamiento público. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.